el evangelismo. Hoy le hemos pedido a nuestro hermano Emilio que nos pueda dirigir con la meditación en la palabra, así que le animo a que pueda ir pasando. Buenas noches. Bueno, pues volvemos al púlpito y bueno, siempre es una bendición, la verdad. Preparar una predicación es un proceso muy interesante, muy bonito y bueno, también a veces depende del texto que nos toque estudiar. A mí, por ejemplo, lo comentaba, me acuerdo, con mi padre, tomando un café. Digo, mira, padre, bueno, papá, padre, mira, papá, que tengo que predicar de la carta a los romanos, y a mí es una carta que a mí me fascina mucho, que la suelo meditar, pero claro, el texto que me ha tocado, pues es como que un poco no sé, no sabía dónde encajarlo, qué temática seguir. Y además tienes Romanos 1, Romanos 7, Romanos 13, o sea, con temáticas interesantes, pero bueno, mi padre me animaba igualmente, me decía, ya verás que sí, hay algo para sacar, que hay jugo. Y sí, os lo confirmo, las Escrituras son así, de impresionantes. Así que primero de nada, Eric, te perdono por ponerme un texto de este calibre. Y bueno, entonces primero quiero pasar a la lectura, esta vez lo leeré yo, y adelanto que irá un poco enfocado, como decía Eric, al tema de la misión, los misioneros. Entonces invito a ir a Romanos 15, versículo 30 al 33, y yo voy a leerlo. Estupendo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y amén. Pues a mí, cuando estudiaba el pasaje, no tenía en claro cómo enfocarlo o qué pasos seguir. Entonces, la temática sí, os lo repito, o sea, son los misioneros, es la misión. Entonces, empiezo a desglosar, empiezo a contextualizar la carta. Y lo primero que vemos en el estudio, primero que Pablo, al hacer la carta a los romanos, esto sí que va, la carta a los romanos, pues no quiere llegar a Roma como un desconocido, como alguien con un nuevo mensaje, un nuevo evangelio, ¿no? Ya que según Gálatas también sería anatema. Entonces, quería llegar como un hermano ya conocido, enviando esa carta, que es como se hacía en esa época, al final. No es como ahora con las tecnologías. Y es interesante porque se ve que habían creyentes en Roma. Entonces, claro, ¿cómo oyeron los creyentes en Roma el mensaje de Jesús, de sus enseñanzas? Algunos estudiosos sugieren que algunos judíos romanos presentes en Jerusalén durante el Pentecostés de Hechos 2:10, pues pudieron haber llevado el mensaje de Cristo de regreso a Roma. Yo lo suelto, lo tomo con pinzas porque no es una verdad absoluta que yo tenga, pero sí sabemos con seguridad, porque lo estamos leyendo hoy mismo, que había en Roma personas que conocían de Jesús, que vivían su fe, y aunque tal vez no vivían con todas las enseñanzas apostólicas. Entonces, nosotros vemos en el pasaje ahora mismo que empieza con
una importancia a la oración. Lo primero que pide a estos creyentes de Roma, por lo que notamos, es que les pide que oren por él. Y eso deja muchas cosas claras de Pablo, porque tengamos en cuenta que Pablo pues, era una persona, un hermano que conoce a Cristo, entiende el Evangelio, fue apóstol, pero aún así, con ese calibre, pide oración. Entonces, la pregunta puede ser, ¿por qué pide oración? ¿Acaso le faltaba fe? Yo creo que no. ¿Revelación? Tampoco. ¿Inspiración? Lo dudo. ¿Una visión? No. Entonces, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿acaso le faltaba algo a Pablo? Y la paradoja es que sí, que orasen por él. Pero es que, claro, Pablo entiende que igualmente, e independientemente de quién fuera él, pues necesita a Dios y sabe que Dios le escucha, es un Dios personal. Y es más, seguidamente en el versículo 31, pues es aún más normal que pida pues las oraciones, porque al final se está preparando para regresar a Jerusalén con una ofrenda económica que recoge entre las iglesias gentiles. Pero claro, es consciente también de que quizás o lo persigan o le pase algo peor, como incluso morir, pero él sigue y tira para adelante. No se deja vencer por estos temores y esta situación de Jerusalén, recordarla ya para un poco más adelante cuando sigamos avanzando. Y bueno, quiero también aclarar esta expresión que se hace de los santos, y dichos santos simplemente son creyentes en Cristo. Eric también lo mencionaba en alguna predicación pasada, no sé si un domingo o un viernes, pero al final el término real de algo santo es apartado de. Entonces, cuando vemos esto en el Antiguo Testamento, pues simplemente no está hablando de ni personas perfectas, ni ideales, ni canonizadas, sino creyentes en Cristo, que han sido apartados o santificados para Dios. Y en este contexto se refiere a los creyentes de Jerusalén. Después, la oración, vemos que sin fe es vana. Es notable entonces también, y lo notamos, que la fe de Pablo pues es fuerte, ya que habla en una forma en la que afirma que llegará a ellos por la voluntad de Dios, que llegará Él. Yo leo en Reina Valera y claro, era un poco lioso, porque claro, pone para que con gozo llegue a vosotros. Entonces fui a otras versiones y básicamente sí, que para que llegue yo a vosotros. Y claro, también notamos que no está diciendo algo del estilo creo que llegaré a vosotros por medio de la voluntad de Dios. No es un creo, no es una suposición, no es algo que sí puede llegar a pasar, es un llegaré. Hay fe, no hay dudas, no hay ningún ápice de ello. Y bueno, ahora os cuento una vivencia en ese sentido. Yo con Marina a veces cuando nos juntamos para pues, ir a hacer algo, ella me pregunta, ¿no? Ella me dice, ¿qué te apetece hacer? ¿O te apetece comer en este sitio o tomar algo? Entonces, claro, yo le digo, no sé. O creo que sí, no sé, estoy dudoso. Y claro, ella me dice, a ver, niño,
O sí o no, pero no sé y no sé qué. Entonces, claro, se enfada más porque le digo quizás. Y entonces, pues se genera ahí una turba, ¿no? Pero comento esta vivencia porque la duda, al final, en una comunicación, es algo que te retrasa a la hora de la toma de decisiones. Y claro, ¿qué es la oración? Una conversación con Dios. Entonces vemos Pablo como no tiene ni duda ni pierde la fe, más bien tiene una visión clara, una visión directa. Y bueno, pasando a otros asuntos, quiero decir que investigando un poco más, descubrí, bueno, no he descubierto nada, es una mentira, pero entendí varias cosas interesantes y resulta que, bueno, esto con un carácter pedagógico os lo comento, el orden bíblico canónico, es decir, vuestro índice que aparece en vuestras Biblias, no corresponde al orden cronológico. Es decir, los sitios de redacción y las fechas de las cartas de Pablo, estoy hablando de las cartas de Pablo, porque eso pasa también en otros libros que hay en el canon, pero las cartas de Pablo no coinciden con el orden en que aparecen en la Biblia. Entonces, os lo demuestro. Aquí tenemos que en la columna roja, pues tenemos el orden de canon de la Biblia. Y después, el verde sería el que pongo, el cronológico. Seguido del cronológico está en azul las fechas y seguido también el lugar de escritura o lugar de redacción. Claro, es interesante y lo digo porque yo a veces caigo en ese, no es un error demasiado grave, pero para contextualizarme, a veces me lío yo solo y bueno, es interesante ver que aunque Romanos es la primera del canon, realmente lo escribe en el 57 después de Cristo. Entonces, sintetizo más la información. Fijaros cuando escribe Romanos, que es en el 57 después de Cristo, ¿cuándo va a Roma? Pues pasan del 57 al 61. Pues claro, ¿por qué hay esos 3-4 años? Porque al final está diciendo que va a ir, que quiere ir, que va a llegar, que tengo ímpetu de llegar. ¿Recordáis que él decía, recordad lo que os he dicho de todo esto, de Jerusalén? Pues resulta que Pablo, claro, tiene planeado ir a Jerusalén, como decía, para dar estas ofrendas económicas. Pero es que la pasa mal, la pasa canutas. De hecho, pasa lo que no quería que ocurriera, porque pide oración a los creyentes de Roma de orad por mí, por los rebeldes de Judea. Pero es que resulta que pasa todo lo contrario. Yo os invito ahora a ir a Hechos 21, del 27 al 36. Ahora Marina os compartirá el pasaje y voy a leer esta porción para que entendamos qué sucede. Estupendo. Leo en Reina Valera. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud. Le echaron mano, dando voces: «Varones, israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar». Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó
el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas, procurando ellos matarle, y se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otra cosa, y como no podía entender nada de cierto, a causa de este alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso, y por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Pues no veas, pobre Pablo, ¿no? O sea, después de todo esto, pasa por distintos juicios hasta que llega un momento que apela al César. Apelando al César, lo que consigue es que lo lleven a Roma, pero preso. Y encima no fue un viaje cómodo, porque encima de que fue prisionero, con unas cadenas que no son ahora las esposas que ponen ahora los policías, unas cadenas, que eso pesaba, vete tú a saber, y encima naufragó hasta Malta, y de Malta luego fue a Roma y ahí apeló al César. Entonces, bueno, pues esa fue la voluntad de Dios. Entonces, al final vemos también en Pablo que es clave tener la fe y que tiene que ser firme y que su confianza y amor a Dios debe de estar por encima de todo. Porque estoy seguro que Pablo, si no amaba como amaba a Dios, pues podría haber ido más cómodo, seguramente. También fijaros en esto, y es que, aun sabiendo él todo esto, pues es un tipo, bueno, no diré un tipo, pero imita a Cristo. ¿Por qué? Bueno, fijaros en Cristo como que aun sabiendo el coste de la misión, en el huerto de Getsemaní, dice las palabras de: Padre mío, y si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por eso digo que Pablo, en este sentido, imita a Cristo. Pues en el versículo 32, también como hemos analizado, dice, ¿no?, para que con gozo llegue a vosotros, por la voluntad de Dios. Es decir, o parafraseando, es: llegaré a vosotros como Dios quiera, como sea la voluntad del Padre. Entonces, como conclusión que saco y aplicaciones, debemos orar con fe. Pues una cosa yo tengo muy clara, ¿no?, y es que cuando oro a Dios, sé que no siempre voy a tener en cuenta o sabré lo que me está diciendo o lo que me va a decir. ¿Por qué? Bueno, hay gente que se excusa, ¿no? No, es que no he recibido una visión, no hay ninguna voz que me diga algo audible, o no se presenta una manifestación aquí delante mía, o es que yo le dije que si me daba el trabajo de mi vida, esa iba a ser mi respuesta y no sé cuántos. Pero es que no va a ser así. Igualmente, como ya digo, Dios es una persona. Entonces, cuando oro a Dios, aunque no sepa lo que tiene preparado para decirme, sé que recibiré una respuesta. Pues no es lo mismo hablar con Dios que hablar con una pared. Y que el mensaje del Evangelio no se transmite por el aire, con el wifi o el wifi, como se dice también, sino por medio de palabras y por medio de acciones. Y debemos tener presente
también nosotros a aquellos misioneros, que son personas valientes al final, que entregan su tiempo, entregan su esfuerzo, se salen de su zona de confort para que el Evangelio se extienda, para que crezca el reino de Dios. Pero tiene que haber, en ese sentido, una realidad viva que requiera de interacción. Pero esto realmente es para todos, no solo para los misioneros. Pues seguramente, no hablo por todos, pero tu vecino no conoce a Cristo. El mío tampoco, creo, porque yo no he hablado con él, por lo menos. Entonces, esta es la idea. Al final, quiero ayudar a pensar, y a mí también me ha hecho meditar, en cómo tenemos que estar, pues, orando por estas personas, también en el campo misionero, y que sepáis que en ocasiones también la voluntad de Dios te hará ponerte en situaciones incomodísimas, o con dificultades, o en enfermedades. Pero yo te animo a que no desfallezcas, que confíes en el Señor y que, además, el mejor plan de vida que podemos seguir nosotros es seguir la voluntad de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude. Gracias, Emilio, por enfrentarte a este pasaje retador. Tomo la responsabilidad de habérselo encomendado yo. Pero como hemos escuchado, pues la palabra nos invita y nos anima también a que entender esta responsabilidad que tenemos de estar orando constantemente como un esfuerzo, como dice este pasaje, por aquellas personas que están luchando por llevar el Evangelio a otras partes. Y tal y como nos ha mostrado Emilio, pues quizá esas oraciones al final no se cumplen como nosotros deseábamos, pero lo que sí que vemos en la vida de Pablo es que Dios cumple sus propósitos. Así que con este ánimo vamos a estar orando. Pido que ahora, en respuesta a lo que hemos escuchado en esta predicación, podamos orar pidiéndole al Señor ayuda para cumplir con esta parte de la misión y que pues Él también vaya cumpliendo sus propósitos en nuestra iglesia y en las personas también que estamos apoyando. Con libertad podéis orar ahora.